Bueno, buenos días a todos. Siguiendo y continuando con las actividades del día de hoy, me voy a permitir presentar al doctor Ignacio García Rodríguez de Guzmán. El doctor Ignacio es doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha e ingeniero en informática e ingeniero técnico en informática de sistemas por la misma universidad. Actualmente es profesor titular de universidad en la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real, director del Instituto de Tecnologías y Sistemas de Información de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del grupo de investigación Alarcos, especializado en sistemas de información, bases de datos e ingeniería de software. Ha publicado libros y artículos relacionados con la calidad y auditoría de los sistemas de información. El día de hoy nos acompaña con la conferencia titulada La Ingeniería de Software Cuántica, Manifiesto de Talavera y sus avances. Bienvenido, doctor García. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Se Sí, oye muy bien? bien. Sí, Vale, muy bien. fantástico. Perfecto. Pues bueno, en primer lugar, decirles que estoy encantado de poder participar en esta primera reunión nacional de la red temática de Ingeniería del Software. Fue una alegría poder, recibir esta invitación y poder reunirme en este evento con antiguos compañeros conocidos. Así que un afectuoso saludo a todos aquellos de ustedes con los que he tenido la oportunidad de trabajar, como en su día Hanna y César Guerra, todo un placer. Y bueno, sin más dilación, voy a compartir la pantalla. Voy a asegurarme. Vamos a ver. Están viendo mi PowerPoint, me imagino. Así es. Perfecto. Y si no me equivoco, perfecto. Vale, Ahí se ve. como el ancho de banda que tengo es regular, creo que voy a silenciar la cámara. Vale. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Pues entonces procedo con la presentación. En línea con lo que se ha venido presentando en esta sesión y al hilo un poco de lo que ha dado pie mi compañero el doctor Mario Piatini, pues a continuación vamos a presentar el manifiesto de Talavera para la ingeniería del software cuántico y la programación. Este manifiesto que vamos a tratar a continuación, yo directamente ya, como ha presentado usted también, ya no digo nada más de mí. Este manifiesto se hizo en el contexto de una conferencia, que fue la primera conferencia a nivel nacional, que se denominó el Taller Internacional sobre la Ingeniería del Software y la Programación Cuántica, el QUANSER, que se celebró en febrero del 2020, justo un poquito antes de que se complicara tantísimo la situación a nivel mundial. En esta conferencia, en esta primera conferencia, pues tuvimos la suerte de poder reunirnos muchísimos profesionales del ámbito académico, del ámbito industrial, del ámbito de la química, de la matemática, todos interesados en el contexto de la computación cuántica, y de diversas reuniones y discusiones surgió este manifiesto, que es una compilación de una serie de retos, de objetivos, de propósitos que enmarcan el desarrollo y la creación precisamente de esa ingeniería del software cuántico que se promulga como el único mecanismo para que la computación cuántica no caiga en el olvido o no caiga en promesas que luego no va a ser capaz de cumplir. Entonces, lo que sí es cierto es que, haciendo un poquito de memoria y recordando esos retos a los que mencionaba el profesor Mario Piatini, como por ejemplo todas esas oportunidades que nos brinda la computación cuántica en la medicina, la defensa, la cadena de distribución, todo aquello que prometen en medicina. La verdad es que la computación cuántica se presenta realmente prometedora. No todos esos ámbitos de aplicación que se mencionaban se van a lograr solo utilizando computadoras cuánticas. Hay que ser muy conscientes de esto. Hay que tener en cuenta que las computadoras cuánticas, que es lo que realmente está experimentando ese impulso tan grande en las últimas décadas, no son otra cosa que un medio de ejecución de un algoritmo que básicamente pues, tiene que ser ideado, diseñado
e implementado. Es decir, que todos estos ámbitos de aplicación van a requerir el desarrollo de un software que va a ser el que realmente va a llevar a cabo esos avances. Esto es software cuántico, es lo que se denomina software cuántico. Por lo tanto, es cierto que si ahora mismo pues la computación cuántica está teniendo un auge tan grande, tan importante, debido al surgimiento de estos ordenadores cuánticos, pues hay que recordar aquellos primeros lenguajes de programación y de desarrollo de esos primeros algoritmos cuánticos que comenzaron a tener éxitos pues, muy prometedores, allá por el 95 con los algoritmos de Gruber, de Shor, ¿no? Sin embargo, estos comienzos tan incipientes, ¿no? Estos comienzos tan prometedores, nos recuerdan un poco a los años 60 o 70. Algunos los habrán vivido, otros los hemos escuchado y estudiado, ¿no? Cuando el software clásico, tradicional, pues comenzó a sentar una ventaja competitiva para las empresas que empezaban a automatizar procesos, cálculos, gestión de la información. Y si además nos acordamos de aquello, también recordaremos que fue precisamente entonces cuando sucedió la conocida crisis del software, en la que la carencia de técnicas, herramientas, metodologías produjo un gap súper importante entre lo que se esperaba y lo que se era capaz de producir en esa industria del software pues tan incipiente, donde lo importante eran las máquinas. En estos momentos que estamos viviendo ahora mismo, el software cuántico no ha empezado a producirse a gran escala o de forma industrial. Sin embargo, sí que se espera que esta industrialización en la forma de producir software cuántico pues de alguna forma nos permita reflejar todos esos avances que estamos prometiendo, pero sin llegar a caer en los mismos errores que se cayeron en los años 60 o 70. Entonces, como venimos anticipando este tipo de avance en ingeniería del software, ya ha ocurrido varias veces durante la historia de la computación. Pues primero y más notablemente, pues con la difusión de los lenguajes de tercera generación como COBOL en los años 70, que dio lugar al análisis estructurado, el diseño de la programación. Luego vino el advenimiento de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales en los 80, ¿no? que condujeron al análisis y al diseño de las relaciones entre entidades, también conocido como entidad-relación, otro avance muy importante. Otro ejemplo de esta evolución en la ingeniería del software clásica es la forma en la que se comprendían y modelaban los sistemas, integrando datos y procesos y dando lugar a lo que conocemos como orientación a objetos, que surgió alrededor de los 90, ¿no? Y facilitó pues, la aparición del análisis y diseño orientado a objetos, los patrones de diseño, que a su vez fueron el origen de la posterior arquitectura dirigida por modelos. Más recientemente, pues hemos podido identificar otros pasos importantes en la evolución de esa ingeniería del software y mencionar la filosofía DevOps, nacida a finales de la primera década del siglo XXI y que aboga por el desarrollo de procesos, herramientas, técnicas y metodologías que persiguen conseguir la integración y la entrega continua pues, entre software y convertirlo pues, en una realidad. Por eso, y llegados a este punto, consideramos que la ingeniería del software cuántico es una contribución que es realmente necesario abordar y desde ya, además para asegurar el éxito de la computación cuántica y evitar que la falta de ese cuerpo de conocimiento, que es la ingeniería del software cuántico, que todavía no existe, pueda desembocar en una crisis de software como la que hemos comentado y de la que pues, todos hemos escuchado hablar. Si partimos de la base, pues la IECubo define la ingeniería del software la ingeniería del software clásico, como la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado, cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software, así como el estudio en sí de estos enfoques. Es decir, la aplicación de la ingeniería al desarrollo del software. Pues considerando que ha llegado el momento de ocuparse de la producción de software cuántico aplicando los conocimientos y las lecciones aprendidas en el campo de la ingeniería del software clásica, pero aplicando esto, adaptando todo esto al desarrollo de software cuántico, pues lo que tendremos es que ahora mismo nos encontramos en una situación en la que la presencia de esta ingeniería del software cuántico es realmente necesaria. Cada vez tenemos una conciencia mayor de que existe la necesidad de aplicaciones dentro de la informática cuántica y existe un gran deseo de producir ese software cuántico de manera industrial y controlada. De hecho, empieza a ser una tendencia y empieza a estar ya pues,
a convertirse en una necesidad a nivel estratégico para muchas empresas. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con este ímpetu, con esta avalancha que estamos experimentando en los últimos tiempos, ¿no? Y evitar que este ímpetu y esta necesidad, pues darnos cuenta que este ímpetu y esta necesidad no van a ser suficientes. Y que si no tenemos cuidado en crear herramientas y técnicas, pues vamos a caer en los mismos errores que ya sufrimos en su momento y podríamos caer, por desgracia, en una nueva pues, crisis del software. Bueno, en primer lugar, dentro de este manifiesto, lo que en primer lugar hicimos fue enumerar una serie de principios y compromisos que debería adquirir toda la comunidad de la ingeniería del software y sobre todo la que está más focalizada en el desarrollo y la potenciación de este software cuántico. El primero de estos principios, a mí me gusta hablar de dos principios en paralelo, que son el de la existencia de la ingeniería de software cuántico se preocupará por la coexistencia del software clásico, de la computación clásica y la cuántica. Y también me gusta mucho hablar junto con esto, con que la ingeniería de software cuántica considera también la evolución del software. En primer lugar, la ingeniería de software cuántico debe considerar la coexistencia de esta computación clásica y cuántica y, de hecho, aboga por el uso de técnicas de reingeniería para integrar pues, algoritmos cuánticos que resuelven problemas concretos con los sistemas de información clásicos existentes. Porque, como ya más o menos ha ido avanzando Mario, la computación clásica, el software clásico, tiene su futuro integrado con el software cuántico y viceversa. No se va a hacer todo con software cuántico y no se puede resolver todo con software clásico. Por lo tanto, la coexistencia de estos dos paradigmas es una necesidad y es una tendencia. De hecho, incluso como camino hacia esta coexistencia y para dar soporte a esta evolución del software, ya se han propuesto algunas publicaciones, algunos estudios en los que se utiliza un estándar denominado KDM, Knowledge Discovery Metamodel, como un metamodelo, extensiones de este metamodelo precisamente como una herramienta para soportar el análisis y la integración de software clásico con software cuántico. Son estudios que ya están un poco vaticinando y creando y proponiendo herramientas y técnicas y procesos mediante los cuales pues, integrar software que ya existe clásico con funcionalidades cuánticas que van a permitir automatizar tareas que por el momento pues, llevan mucho tiempo o son prácticamente imposibles. En ese sentido, también hay que ser conscientes de que el software cuántico no deja de ser software, que va a estar sometido a modificaciones, evolución, nuevos requisitos, reparación de bugs. Por lo tanto, la ingeniería de software cuántico debe contemplar algún tipo de mecanismos, técnicas, herramientas que asistan a los desarrolladores en esta evolución, en este mantenimiento del software cuántico. Si seguimos con estos principios, el siguiente que podemos analizar es el de la gestión, el de los procesos de gestión que nos permitan gestionar pues, desarrollos que nos permitan gestionar los procesos de desarrollo de software cuántico. En este sentido, vamos a necesitar disponer de algún tipo de metodologías, procesos mediante los cuales podamos gestionar los requisitos, podamos gestionar el desarrollo, el análisis, el mantenimiento. En ese sentido, ya han empezado a aparecer propuestas muy interesantes, como por ejemplo este artículo que referenciamos aquí, el QDLC, en el cual ya se propone una metodología, un ciclo de vida para el desarrollo del software cuántico con un buen nivel de detalle. Y también me gustaría mencionar en este sentido la aparición de QPath, un entorno denominado Quantum Path, que tiene origen también en la Quantum, y mediante el cual pues, ya se establece una serie de procesos mediante los cuales pues, ayudar al desarrollador a crear software cuántico, pues, por ejemplo, basado en puertas y basado en tecnología de annealing. Este tipo de herramientas son básicas para poder gestionar el desarrollo de proyectos basados en computación cuántica y evitar que el desarrollo de estos proyectos sea simplemente el sentarse a picar código o
pintar circuitos en algún tipo de entorno gráfico que nos asista a tal fin. Desarrollar software cuántico no es solamente programar, sino que también estamos hablando de un ciclo de desarrollo completo que involucra todos los artefactos pues, que ya conocemos. Y si estamos hablando de desarrollar software cuántico, teniendo la experiencia que ya tenemos acumulada, pues no podemos caer en los mismos errores. Uno de los principales objetivos de la ingeniería del software cuántico es finalmente la de entregar programas cuánticos que deseablemente pues, tengan cero defectos. Aquí coincidimos también con lo que era la ingeniería del software clásico. Por ello, en la ingeniería del software cuántico, pues esta ingeniería debe ser capaz de definir y aplicar técnicas de prueba, de depuración a los programas cuánticos de tal forma que, al igual que ocurre con la ingeniería del software clásica, pues la mayoría de los defectos que existan puedan ser detectados y resueltos antes de que este software pues, pase a producción. En ese sentido, la comunidad científica ya ha empezado a trabajar, ya existen algunas aproximaciones relacionadas con la detección de fallos en la ejecución de programas cuánticos. Pero cuidado, porque aquí tenemos que distinguir entre los fallos que se producen en la ejecución, como antes mencionaba el doctor Mario, relacionados con la propia decoherencia de las partículas y el hecho de que se producen fallos a la hora de aplicar puertas, con fallos incluidos en el software que desarrollamos. Es decir, errores de los programadores a la hora de crear este software cuántico. De este hecho nos dimos cuenta en una revisión sistemática que les presentamos aquí y en la cual observamos que la verdad es que no existen demasiadas propuestas relacionadas con el testing de software cuántico desde un punto de vista de ingeniería del software cuántico. Sí existen bastantes trabajos orientados a la detección y mitigación de los propios errores que son inherentes a la tecnología cuántica y que son, digamos, una consecuencia de la novedad y la juventud de los computadores cuánticos. Además, en este sentido, hemos hecho algunos avances en técnicas que estamos trabajando y como pueden ver abajo a la izquierda, ya hemos empezado a proponer técnicas como, por ejemplo, testing basada en mutación de software cuántico, en la cual, pues siguiendo las técnicas de mutación clásicas, identificamos pues, cuáles son los posibles errores que puede cometer un programador a la hora de desarrollar un circuito cuántico y pues mediante ese estudio de esos errores creamos operadores de mutación que permiten replicarlos. El siguiente de los principios del que nos gustaría hablar es el que también la ingeniería del software cuántico debe considerar la gestión de la calidad del software cuántico. En este sentido, y con la experiencia que ya se acumula en la ingeniería del software clásica, sabemos que esta gestión de la calidad pues, tiene que llevarse tanto del proceso de desarrollo como del producto, y siempre y cuando pues, queramos producir software cuántico con los niveles de calidad esperados. Esto es exactamente igual que con el software clásico. Aquí realmente lo que debemos es recurrir al conocido dicho de que lo que no podemos medir no lo podemos mejorar, y por ello una de las primeras tareas es la de comenzar a desarrollar pues, nuevas métricas, medidas, umbrales de medición para los programas cuánticos y los procesos de desarrollo cuántico que permitan tomar conciencia de los niveles de calidad y tomar decisiones al respecto. En este sentido, no existen demasiadas propuestas todavía relacionadas con esa gestión de la calidad del software cuántico, aunque sí existen algunos artículos como el que les incluyo aquí, en el cual ya se empiezan a identificar algunas métricas que podemos aplicar a los circuitos cuánticos mediante los cuales, pues, por ejemplo, evaluar aspectos de la calidad como la comprensibilidad. Es importante empezar por algún sitio y digamos que evaluando artefactos como son los circuitos, pues es un buen punto. Además, estas son métricas que son muy fácilmente automatizables, porque hoy en día los entornos de los que se dispone para el desarrollo de circuitos cuánticos, pues digamos que ya manejan a nivel de modelo, a nivel de repositorio, todas estas entidades, con lo cual el conteo y su medición pues es relativamente factible. Otro punto importante cuando hablamos de la ingeniería del software cuántico es el promover la reutilización del software cuántico. En este sentido, la ingeniería del software cuántico pues, puede ayudar a los equipos de desarrollo a crear mecanismos pues, para compartir, indexar, para encontrar software cuántico que pueda ser reutilizado, ¿vale? Lo cual, en el fondo, no es solamente una cuestión de técnicas y herramientas, sino de cultura, al igual que ocurre con el software clásico.
Para ello, pues algo que puede hacer mucho en este sentido es el estudio de los patrones de diseño, patrones arquitectónicos que puedan aplicarse al diseño y desarrollo de programas cuánticos, ¿no? Y dentro también del trabajo que habría que hacer dentro de la ingeniería del software cuántico en este sentido, pues nos cabe mencionar el desarrollo de mecanismos para facilitar la comunicación a nivel técnico y poder trabajar en la creación de bibliotecas, de ejemplos de referencia y demostraciones de aplicaciones, de forma que no solo el aspecto más puramente técnico del software cuántico pueda reutilizarse, sino también el conocimiento. Además, en el caso del desarrollo de software cuántico basado en circuitos, pues existe un concepto que es el del oráculo, que no es el oráculo de pruebas, el del software clásico, que hace referencia al uso de piezas de código ya existentes, a fragmentos de programas cuánticos que podemos reutilizar pues, para crear circuitos más complejos. En ese sentido, ya tenemos artefactos sobre los que podemos basar las propuestas que se hagan en este sentido. Y además, la ingeniería del software cuántico también debe poner su foco de atención en el desarrollo de mecanismos pues, para abordar la seguridad y la privacidad del software cuántico desde su diseño, cuando el software pues, es meramente una idea y debe ser desarrollado. Entonces, si queremos que la computación cuántica cale en la sociedad, no cause miedo y esta pueda beneficiarse de todo lo que nos puede dar, pues los sistemas de información cuántica que se vayan a desarrollar deben ser seguros y deben garantizar la privacidad tanto de los datos que se manejan como de los usuarios, tal y como se persigue continuamente con los enfoques clásicos. Por eso, en este sentido, la ingeniería del software cuántico debe plantear la seguridad de los sistemas cuánticos como un requisito más a ser abordado desde el comienzo del desarrollo del software cuántico, considerar esta seguridad como parte del diseño, incluirla en los artefactos de diseño que se utilicen en las primeras etapas del desarrollo del software cuántico. Además, sabemos que por la naturaleza y la potencia de la computación cuántica, la seguridad y la privacidad va a ser un aspecto que va a ser especialmente crítico en este sentido. La revista Forbes, en su artículo How Quantum Computing Will Transform Cybersecurity, identificaba algunos de los puntos clave que podían afectar más, en los que digamos que la computación cuántica podía afectar más a la seguridad. Básicamente ya conocemos todos estos puntos, ya los hemos discutido, los hemos leído, incluso las grandes empresas los temen, ¿no? Como son la facilidad que va a tener la computación cuántica para romper las claves basadas en RSA. Y bueno, no obstante, ya la ciencia pues está empezando a dar pasos en este sentido y cuando la computación cuántica sea la aplicación industrial, es muy probable que ya se hayan desarrollado técnicas, hayan terminado de desarrollar técnicas específicas para seguir asegurando la seguridad de los activos. En este sentido, también hemos encontrado un trabajo, un artículo, que empieza a estudiar la seguridad y los riesgos de seguridad que puede implicar la computación cuántica desde el comienzo. Entonces, este artículo hace un resumen, un análisis de flaps, de fallos, de posibles fallos de seguridad que puede implicar el desarrollo de software cuántico. Es un artículo interesante porque además es de los primeros que está apareciendo en este sentido. Además de todo lo que hemos visto, que parece bastante tangible, la ingeniería del software cuántico debe considerar también aspectos que pueden resultar más abstractos, pero que son de gran valor estratégico para las organizaciones, como es, por ejemplo, la gestión y el gobierno del software, en este caso del software cuántico. En relación con esto, los gestores, los administradores, tienen que ser conscientes de los procesos particulares de cada organización, que es en lo que consiste la gestión de las TI, las estructuras organizativas, los principios, las políticas y los marcos, la información, la cultura, ¿no? de la empresa, la ética y el comportamiento, las personas, actitudes, competencias, servicios, en fin, una serie de aspectos pues, que deben ser proporcionados por las organizaciones. Y de nuevo sobre esto pues hay mucho conocimiento y publicaciones y libros y estudios, ¿no? Todos muy relevantes relacionadas, pero basadas con las tecnologías de la información clásicas, ¿no? Y quizá son estos estudios los que deben tomarse como origen para poder generar enfoques que tengan en cuenta el software cuántico y cómo este va a impactar en la estructura de las organizaciones.
Por ejemplo, en este gráfico que podemos ver, perteneciente al Quantum Computing Governance Principles, un informe del Foro Económico Mundial, pues ya podemos identificar una serie de aspectos que tienen que tenerse en cuenta en el desarrollo, en la integración de la computación cuántica en las organizaciones, así como una serie de valores básicos que se ven afectados por estos aspectos. También es un trabajo interesante para consultar. Bueno, a continuación, ¿vale? Una vez que ya pues, hemos visto los principios y compromisos que se promueven en este manifiesto de Talavera para la ingeniería del software cuántico y la programación, nos planteamos si es suficiente con el hecho de desarrollar pues, estos principios y compromisos, ¿no? La respuesta es que no. Y no, porque hay que tener en cuenta que una cosa es el conocimiento, ¿vale? que promulga y que pretende desarrollar la ingeniería del software cuántico, y otra cosa muy distinta son los distintos actores que están involucrados en la cadena de valor del desarrollo de software cuántico y que son actores activos pues, a la hora de generar, de poner en práctica, de exigir, ¿no? que todos estos principios y compromisos se cumplan, ¿vale? Tanto de cumplirlos como de que se cumplan. Entonces, a continuación, en las siguientes transparencias, pues vamos a presentar los distintos stakeholders que forman parte de una u otra forma de esta cadena de valor y que desde su posición, pues, pueden hacer algo en este momento, pues para fomentar esta ingeniería del software cuántico. Entonces, pues podemos empezar mencionando a los profesionales de la ingeniería del software cuántico, porque son estos profesionales los que deben tratar de identificar los efectos de sus proyectos cuánticos en los contextos técnicos, económicos y organizativos de sus empresas, y asimismo deben comenzar a plantear ciertas preguntas sobre cómo incorporar todos los principios y compromisos que hemos mencionado en la práctica diaria. También es muy importante pensar en la repercusión que tienen todos estos principios a nivel social e individual dentro de la organización, ¿no? Algo que sería de gran utilidad, ya no solo el análisis individual, sería el que los investigadores, que los profesionales pudieran discutir de todos estos principios pues, con compañeros de trabajo, de equipo, discutir en las comunidades, en foros de desarrolladores, crear prácticas de discusión, foros de discusión, de forma que la industria a nivel de desarrollo pues, pueda ser consciente de la responsabilidad que tiene con respecto al desarrollo de esta ingeniería del software cuántico. Del mismo modo que la industria ya ha absorbido y pone en práctica la ingeniería del software clásico, también debe ser consciente de cuáles son los compromisos y responsabilidades que implica el desarrollo de software clásico. La siguiente categoría, el siguiente rol sobre el que vamos a hablar es el de los investigadores, porque en la ingeniería del software clásica el desarrollo de conocimiento ha sido fruto de una sinergia muy continua, muy dinámica entre la academia y la industria. Aquí se ha sucedido una continua realimentación pues, que ha permitido avanzar en el desarrollo de técnicas y herramientas efectivas y cuya transferencia tecnológica pues, hemos podido validar y mejorar. ¿Vale? Todo esto se ha combinado de una forma muy dinámica, de forma que la academia proponía herramientas y técnicas, la industria las validaba y daba feedback, la academia las mejoraba y así continuamente. Entonces, es esperable que ahora dentro de la ingeniería del software cuántico pues, se proceda igualmente a identificar cuáles son las preguntas o cuestiones de investigación adecuadas o más relevantes que puedan ayudarnos a entender mejor en qué consiste la ingeniería del software cuántico y qué requiere. Entonces, es responsabilidad, en este caso sí, de la comunidad científica, igual que antes, pues hacemos referencia a los profesionales de la industria, ahora hacemos referencia pues, a la comunidad científica, no es nuestra responsabilidad, pues el discutir con el resto de investigadores en foros como este, pues qué es lo que hace falta, cómo podemos desarrollar y mejorar las técnicas existentes, ¿no? Es importante que los investigadores se planteen cómo su experiencia en la investigación de la ingeniería del software clásica podría ser transferida al campo de la investigación del software cuántico, ¿no? ¿Qué conocimiento puede transferirse? ¿Cuál puede servir como base para desarrollar nuevo conocimiento? ¿Qué conocimiento está obsoleto y ya no es aplicable por las nuevas características que tiene en este sentido la computación cuántica?
Por eso, en este ámbito, pues en el caso de proyectos como QSalud, que hacía referencia el doctor Mario Pettini, un proyecto sobre farmacogenómica, aplicación de la cuántica a la farmacogenómica, pues se han iniciado algunas líneas de investigación, que son puramente líneas de investigación, como son la modernización del software cuántico, que está orientada precisamente a integrar, a crear mecanismos para integrar software clásico con cuántico, a desarrollar una teoría sobre cómo llevar a cabo procesos de prueba de software cuántico. En línea con esto, por ejemplo, van avances como el de la mutación que comenté anteriormente. También se ha iniciado una línea de calidad de software cuántico, donde, como decíamos, ya hemos empezado a explorar ciertas métricas para evaluar la comprensibilidad de los circuitos, o también incluso una línea de gobierno y gestión de software cuántico, porque al fin y al cabo hay que empezar a identificar cuáles son las líneas que pueden ser más impactantes dentro del desarrollo de software para darles cierta prioridad, para darles cierto empuje y que empiecen ya a poder asentarse, a generar conocimiento para poder asentarse dentro de la industria. La siguiente categoría, los siguientes responsables que tenemos dentro de esta ingeniería del software cuántico son los educadores. Los educadores también tienen una grandísima responsabilidad en el desarrollo de la ingeniería del software cuántico. Es necesario que para que la computación del software cuántico cale en la sociedad y se desarrollen estos principios de los que hemos hablado, pues se integre dicha ingeniería en los planes de estudio de las instituciones y en cursos de ingeniería del software existentes, ¿no? Bien sea pues en los actuales grados y másters de ingeniería o en otras disciplinas afines que también puedan contribuir. Además, habrá que especificar muy claramente qué competencias y habilidades se requieren para estos futuros ingenieros del software cuántico. Hoy en día, los profesionales que están empezando a desarrollar software cuántico son matemáticos, físicos que entienden muy bien estos principios básicos de la computación cuántica, también ingenieros del ámbito de la computación, pues que están comenzando a aprender a entender estos principios físicos y se están involucrando en este desarrollo del software, pero no dejan de ser perfiles específicos que se están adaptando a un nuevo paradigma. Es importante que esta ingeniería de software cuántico se promueva desde la base, que permita crear nuevos ingenieros que estén orientados totalmente a la ingeniería del software cuántico y que evitemos que esto sea solamente una herramienta industrial, la ingeniería del software cuántico, sino que se empiece inculcando pues, en las universidades y centros educativos donde estas enseñanzas pues, van a competan. Entonces, ya hemos empezado a ver referencias a la computación cuántica, a conceptos, a competencias básicas de la computación cuántica en algunos currículos internacionales pues, pertenecientes a la CM, la IECubo, por ejemplo, el Software Engineering Curriculum Guidelines o el Information Technology Curricula, aunque resulta interesante. Si, por ejemplo, nos fijamos en el Computer Engineering Curricula del 2020, que es el más reciente que hay, que sobre la computación cuántica hay apenas un par de referencias. Podríamos esperar que hubiera alguna mención más específica sobre aquellas competencias básicas que deberían incluir los planes de estudios, como suele ocurrir con estas hojas de ruta o estos libros blancos, pero las dos únicas referencias que podemos ver sobre ingeniería de software cuántico sobre computación cuántica, ya no sobre ingeniería de software cuántico, son estas dos que vemos aquí. Por lo tanto, podemos ver que aunque sí están empezando a aparecer ya menciones a la computación cuántica, todavía nos queda un largo camino por estandarizar la enseñanza en este sentido. Sin embargo, pues estamos empezando a ver que en algunas plataformas de MOOCs, de cursos, ya están empezando a aparecer muchísimas iniciativas sobre cursos específicos relativos a distintos ámbitos de la computación cuántica, que van pues, desde aspectos físicos hasta programación, hasta aspectos técnicos o cosas más especializadas. En este sentido, pues ya tenemos oferta y demanda suficiente como para empezar a aprender. Sin embargo, insistimos en que esto no son enseñanzas regladas, son cursos específicos y que lo que es importante es estandarizar qué es lo que debe saber un ingeniero de software cuántico para poder promover la profesión de la forma adecuada. En este sentido, desde nuestro grupo, desde el Grupo Alarcos, se ha hecho ya alguna pequeña incursión y tras analizar los currículos mencionados, se han propuesto pues, una serie, como un pequeño programa de estudios en el cual se detallan un conjunto de 6 asignaturas que podrían ser la base para
crear una especialización, no hablamos de un grado, pero sí de una especialización que permita pues, crear ingenieros del software orientados al desarrollo de la computación cuántica. Por así decirlo, ingenieros en desarrollo cuántico. En este trabajo, pues además se plantean dos alternativas, porque quizá no sea el momento en el cual, pues digamos que las organizaciones de estandarización, que al fin y al cabo son los que aceptan los planes de estudios, pues permitan crear un plan de estudios completo o un itinerario completo en el cual se traten solamente asignaturas de computación cuántica. Por lo tanto, en este artículo también se propone una segunda vía que no es la de la creación de una especialización, sino la de integrar en asignaturas existentes en todos los planes de estudio aquellas competencias relativas a esas asignaturas que hemos visto previamente, pero en asignaturas que ya existen. De este modo, esta propuesta supondría como una transición entre los planes de estudio clásicos y los planes de estudio futuros en los que sí habrá estudios específicos de computación cuántica. En este sentido, también en la Universidad de Castilla-La Mancha se acaba de aprobar, todavía no está abierta la matrícula, pero se acaba de aprobar un curso propio de programación de software cuántico que pretende cubrir ese gap y pretende dotar a los estudiantes que se interesen por él, pues de aquellos conocimientos básicos sobre ingeniería sobre computación cuántica, desde principios físicos necesarios, pasando por herramientas, entornos de ejecución, compiladores, simuladores, pasando también pues, por la programación en distintas plataformas, distintas paradigmas, como pueden ser la cuántica basada en puertas o la cuántica basada en annealing, que está más orientada a la optimización, y el uso de plataformas de desarrollo. El siguiente de los actores que, como podemos ver, antes de seguir, como podemos ver, quizá la educación es una de las partes que quizá más se está viendo potenciada. Sin embargo, a continuación vamos a ver otro de los actores que, sin darnos cuenta, son quizá de los más importantes. De hecho, el gobierno y los organismos de financiación son organismos vitales, ya que si nos fijamos a nivel estratégico, con un ojo puesto en el presente y otro en el futuro, que el futuro ya prácticamente es el presente, hay que analizar pues, los compromisos que se han ido asumiendo, ¿no? Los principios que hemos defendido en este manifiesto, ¿no? y considerar pues, la ingeniería del software cuántico en los planes estratégicos de investigación a nivel industrial, ¿no? En este sentido, se deben crear y proporcionar programas de financiación adecuados para apoyar dichos planes y contribuir en la difusión pues, de información sobre los mismos, alentar su conocimiento, ¿no? y que permitan impulsar el desarrollo de esta ingeniería del software cuántico, que no sea solamente un intento a nivel industrial y académico, sino que tenga un inicio y un impulso mucho más profundo, que sea a nivel institucional, a nivel nacional, que forme parte de la estrategia de los países, ¿no? Y es verdad, en este sentido es verdad que es muy importante que los gobiernos, por ende los países, sean actores activos en el desarrollo de la computación cuántica y de un cuerpo de conocimiento acorde con la misma. Y no ser meros observadores, porque al fin y al cabo esto no deja de ser un camino que la sociedad y la industria debe recorrer y debe estar amparado y promovido pues, por los gobiernos y por medios que lo financien. En este sentido, y haciendo una pequeña búsqueda, ya es muy fácil observar cómo muchísimos países tienen ya sus propios roadmaps y sus propios planes estratégicos para potenciar el desarrollo de la computación cuántica a nivel nacional. En ese sentido, podemos ver iniciativas como la que ya plantea los Estados Unidos o incluso la agenda estratégica de investigación que plantea la Unión Europea o el Reino Unido o incluso los Países Bajos ya están creando sus propias agendas para potenciar el desarrollo de cuántica a nivel nacional. En este sentido, también hemos podido ver noticias como la estrategia que quiere seguir Emmanuel Macron para que Francia sea pionera en el desarrollo de la computación cuántica o incluso la intención que tiene Alemania, que ha puesto Alemania, de que Europa sea capaz de liderar un poco esta carrera por la potenciación de la computación cuántica. Esto habrá que verlo porque una cosa son las promesas que se hacen electorales y luego otra cosa es ver cómo todos estos presupuestos aterrizan a nivel práctico en el desarrollo de esta tecnología. Bueno, a continuación vamos a ver el rol que
van a jugar los proveedores tecnológicos, ¿no? Porque al fin y al cabo esto hay que aterrizarlo, ¿no? Y los vendedores de tecnología cuántica pues también juegan un rol importante en el desarrollo de esta ingeniería del software cuántico. Al fin y al cabo, los proveedores tecnológicos tienen la responsabilidad de estar muy atentos a cuáles son las últimas tendencias en la ingeniería del software cuántico y traten de hacer pues, todo lo posible para que se cumplan los compromisos que se han mencionado, ¿no? Ofrecer soluciones tecnológicas que sean accesibles y permitir que la industria pues, pueda usar todo aquello que resulta ser fruto de la investigación. En este momento, la ingeniería del software cuántico, el avance de la ingeniería del software cuántico está sujeta a los avances que va realizando también la computación cuántica. Y como todos sabemos, la computación cuántica en estos momentos solamente está en manos de unos pocos. Por suerte, estamos pudiendo acceder a esos ordenadores cuánticos en forma de servicios, pero se espera que en el futuro toda esta tecnología sea mucho más accesible. De alguna u otra forma, que los proveedores sean capaces de hacernos llegar pues, toda esta capacidad de la computación cuántica más al alcance de la mano de todos los potenciales usuarios de la sociedad. Y que en este sentido la ingeniería del software cuántico pues, se pueda beneficiar de esa posibilidad para su propio desarrollo. Otro de los actores también muy importantes son las asociaciones profesionales, ¿no? y el impacto que éstas pueden tener en el desarrollo de la ingeniería del software cuántico. Hay que tener en cuenta que por su ámbito profesional, pues estas asociaciones tienen la responsabilidad de revisar la puesta en práctica de los profesionales, haciendo un esfuerzo y tratando de incorporar pues, todos estos principios que hemos analizado. Además, estas asociaciones profesionales pues, pueden tener muchísima fuerza a la hora de reconocer explícitamente la necesidad de considerar pues, la ingeniería del software cuántico como parte de la práctica profesional, darle cuerpo, caracterizarla y difundirla. Quizá esto es pedir mucho en este momento, ya que algunos grupos de trabajo, como puede ser el WG14 o el SC14, están más centrados en la estandarización de aspectos básicos de la ingeniería del software cuántico, en definir sus conceptos principales, sus conceptos relativos y crear estándares para que todo el mundo pueda entender lo que es cada uno de los aspectos de la computación cuántica sin que haya lugar a dudas. Por lo tanto, aunque estas organizaciones, la ICUBO, la ISO, ISACA, ACM, van a tener un papel muy importante en el futuro, en este momento, digamos que están trabajando en estándares todavía a un nivel muy básico. Y la ingeniería del software cuántico se queda un poquito lejos de lo que están pudiendo abordar. No obstante, llegará el momento en el que tengan que plantearse el desarrollo de estándares, de normas ISO, que también aborden pues, ciclos de vida de desarrollo de software cuántico u otros aspectos de calidad del software cuántico. Es esperable, aunque en este momento digamos que es demasiado pronto, ya que esos aspectos sobre los que se construirán normas como las que hemos mencionado, pues digamos que todavía se están desarrollando. Dentro también de esta cadena, también podemos mencionar pues, a los que son los clientes, ¿cómo no? Aunque los clientes no palpen o perciban el conocimiento que involucra a la ingeniería de software cuántico, porque no dejan de ser clientes, sí que tienen la responsabilidad pues, de poner sus preocupaciones sobre la mesa, ¿no? Los clientes, al fin y al cabo, tienen esa obligación de estar al día, de tener presente que la computación cuántica puede ser una oportunidad de mercado para sus negocios y debe preguntar pues, por esas inquietudes que le surgen, ¿no? Y de si en el próximo proyecto que vayan a emprender pues, para sus empresas, pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no algún enfoque basado en computación cuántica puede ayudarles a mejorar en alguna de sus áreas, en alguno de sus procesos, a ofrecer mejores productos? Los clientes también tienen esa responsabilidad, empezar a exigir soluciones basadas en computación cuántica, porque de esa exigencia surgirá también la necesidad que impulsará la ingeniería del software cuántico. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los usuarios. Los usuarios cuya principal responsabilidad pues, puede resumirse en exigir que el software que utilicen abarque todos los principios que hemos mencionado. Los usuarios, al fin y al cabo, en la mayoría de las ocasiones, pues no perciben si una aplicación, un servicio o una funcionalidad está ofreciendo un resultado que provenga de un programa cuántico o de un programa clásico. Sin embargo, sí que deben preocuparse por su seguridad, su privacidad, que de hecho son aspectos de los cuales ya son más conscientes, ¿no?
por el hecho de que, y por el hecho de que esa funcionalidad que están utilizando pues sea accesible como siempre, que aporte valor. Que el hecho de que algo que se resuelva mediante computación cuántica no suponga para ellos una traba, para los usuarios. Entonces, por eso es tan importante que los usuarios finales exijan el cumplimiento de estos principios y de estos compromisos pues, que hemos mencionado. Como conclusiones, bueno, pues como conclusiones podemos mencionar que esta ingeniería del software cuántico, si bien es este manifiesto que resume todos estos principios, todos estos propósitos, estos compromisos que vinculan directamente a stakeholders, pues está en un momento incipiente. Como podemos ver, algunas de las áreas que hemos mencionado ya están empezando a verse potenciadas pues, mediante publicaciones, mediante trabajos que ya van aterrizando, incluso ya están apareciendo plataformas de desarrollo como QuantumPad que sí que permiten hacer un desarrollo completo de un software cuántico partiendo de unos requisitos y proponiendo una serie de flujos de trabajo, y además también permiten permiten ejecutar esos programas contra diversos tipos de simuladores, tanto circuitos como annealing, ¿no? Ya van apareciendo ese tipo de avances, pero sí es cierto que todavía queda muchísimo, prácticamente la mayoría hay que trabajar para el desarrollo de todo este cuerpo de conocimiento. No tenemos más que comparar en qué punto nos hallamos con la ingeniería del software clásico, con la que todavía seguimos demandando y requiriendo de avances, para darnos cuenta que la ingeniería del software cuántico está apenas naciendo. Por eso es tan importante que se empiece a trabajar ya sobre ella y que evitemos que nos involucremos en un desarrollo industrial en el cual estemos comprometiendo más de lo que podemos dar. Uno de los aspectos que más críticos se ven de cara al desarrollo de esta ingeniería del software cuántico y su industrialización es la aparición o la creación de una plantilla suficientemente capacitada como para poder llevar a cabo los proyectos. Si bien es cierto, si bien hemos mencionado que muchas veces los desarrollos actualmente se llevan a cabo por personal que tiene muchos conocimientos de cuántica, pero no del desarrollo del software cuántico, pues esto nos tiene que servir para darnos cuenta de en qué situación estamos frente a un desarrollo de software cuántico a nivel industrial. Por ello, el desarrollo de una plantilla, de una nueva generación de ingenieros de software cuántico con las skills, con esas competencias necesarias, es algo que hay que empezar a priorizar. Bueno, ya para finalizar, este manifiesto del software cuántico ha sido desarrollado pues, por muchísimos autores, muchísimos profesionales de diversos ámbitos, de la academia, investigadores, de la química, las matemáticas, la ingeniería, profesionales del desarrollo, con lo cual se ha hecho con cierto ojo crítico, con cuidado, con la ilusión de crear un cuerpo de conocimiento que permita potenciar este nuevo paradigma y, bueno, y en el cual pues, estamos trabajando y ya hay muchísima comunidad trabajando. Este es mi contacto, aunque ahora tendremos la oportunidad de charlar, pero bueno, este es mi contacto por si en algún momento quieren dirigirme alguna cuestión. Y simplemente, antes de finalizar la presentación y de pasar al turno de preguntas, agradecerles su atención y su presencia a esta charla. Y a continuación voy a activar la cámara. Vale. Muchas gracias, doctor García, por su plática tan interesante. Me voy a permitir leer algunas preguntas que las personas que nos están acompañando por medio y por también las redes sociales nos están comentando. Doctor Reyes, no sé si gusta usted hacer su pregunta, abrir su micrófono. Ok, muy bien, la realizo yo. Comenta el doctor José Reyes, los móviles que condujeron al nacimiento de la ingeniería de software son exceso de tiempo, exceso de presupuesto, baja calidad. Incluso el día de hoy los reportes de Standish Group dicen que 60% de proyectos fallidos, incluyendo las metodologías ágiles. O sea, no hemos resuelto estos problemas. ¿Considera usted que la computación cuántica o el software cuántica complicaría esta situación? Lo que sí es cierto es que el desarrollo del software cuántico se verá comprometido si empezamos resolviendo esas cuestiones que siguen siendo todavía una lacra en el desarrollo actual de software. Lo que también tenemos que aprender de eso es que si en la situación actual de desarrollo de software clásico todavía no hemos resuelto esas cuestiones, es razón de más para que pongamos atención en el desarrollo de software cuántico
de la ingeniería del software cuántico para evitar este tipo de problemas. Ok, muy bien, muchas gracias. El doctor César Guerra nos pregunta, ¿a qué se refiere el término de software modernization en el ámbito cuántico? Sí, la modernización del software como tal, en el ámbito clásico, siempre atiende a cómo un software existente de alguna forma se refactoriza, se somete a un proceso de ingeniería inversa, refactorización e ingeniería directa para adaptarlo a nuevos requisitos en el contexto de un paradigma nuevo, de un contexto nuevo, de unos requisitos tecnológicos nuevos. Entonces, en el ámbito de la computación cuántica, la modernización abarcaría el procesamiento, o por así decirlo, la reingeniería de aplicaciones clásicas para permitir su integración con software cuántico. Eso atiende un poco a la necesidad de que el software clásico y el cuántico deben coexistir. Sin embargo, esta coexistencia se puede hacer de dos formas. O bien el software clásico lo empezamos a plantear o los nuevos desarrollos ya los planteamos con las nociones de que va a haber servicios cuánticos con los que tenemos que conectar, o bien siendo conscientes de que existe muchísimo software clásico existente que funciona y que es de valor para las empresas, pues hay que someterlo a procesos de modernización para poder integrarlo con servicios cuánticos que van apareciendo. Entonces, la modernización atiende a todas esas actividades y tareas que se llevan a cabo para poder integrar un software existente, en este caso, con software cuántico. Ok, muy bien. Muchas gracias, César, por la pregunta. Doctor Javier Ortiz, no sé si gusta abrir su micrófono para hacer su pregunta. Sí, claro, con gusto. La tendencia en blockchain utiliza la criptografía simétrica para generar las parejas clave pública, clave privada de los participantes. Se estima que con una buena cantidad de qubits se podría romper esta criptografía y poder encontrar las claves privadas a partir de las públicas. Bueno, y se dice que más o menos por ahí del 2027 habrá computadoras cuánticas con potencia suficiente para romper esta criptografía en unos cuantos minutos. De ser una vulnerabilidad, ¿qué beneficios podría ofrecer el desarrollo cuántico para generar claves más seguras y quizás ofrecer un desarrollo de aplicaciones blockchain con menor demanda de procesamiento y desde luego de gasto energético? Conlleva. Bueno, pues esa pregunta es interesante y comprometida. Muchas gracias, doctor Javier, por su pregunta. En este momento tiene razón en que con un número razonable o suficiente de qubits podríamos empezar a romper claves que hasta el momento son totalmente indescifrables por los recursos clásicos de los que disponemos. Sin embargo, no hay que olvidar que las técnicas actuales de cifrado y encriptación se han construido sobre una computación clásica. Eso nos hace pensar que las técnicas de seguridad, de encriptación y de seguridad del futuro se van a construir sobre plataformas cuánticas, lo cual hará que, esperablemente, esperemos que sí, que estas técnicas sean muchísimo más potentes y muchísimo más difíciles de romper, suficientemente como para que no se puedan romper mediante computadores cuánticos. No obstante, ahora mismo este campo es totalmente incipiente y sí es cierto que ya se está empezando a trabajar en la criptografía del futuro, con lo cual entiendo que en algún momento, y por el bien de todos, ese problema tendrá que resolverse. En cuanto a eficiencia energética, pues también tengamos en cuenta que con la computación cuántica se pueden resolver cálculos muy complejos en muchísimo menos tiempo. Y que además un computador cuántico dentro de unos años que requerirá de menos tecnología de enfriamiento para poder manejar las partículas, pues será posiblemente más económico a nivel de sostenibilidad, de consumo energético. Por lo tanto, en este sentido, yo también pienso que la computación cuántica ayudará a que muchos procesos sean ejecutados en mucho menos tiempo y, por lo tanto, conllevando un menor consumo energético. Es también una de las promesas de la computación cuántica, pero bueno, de momento habrá que verlo, habrá que ver en qué nivel todo eso va aterrizando de verdad. Pero por supuesto para blockchain sería una oportunidad, ¿no? Encontrar con esta nueva forma de desarrollo de software.
Totalmente, pero el problema ahora mismo es que la madurez del software desarrollado en computación cuántica todavía no es suficiente para poder involucrarlo en aspectos tan críticos como el blockchain. No obstante, ya empieza a haber estudios en ese sentido a nivel teórico, propuestas teóricas y que más pronto que tarde aterrizarán en aspectos prácticos. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, muy bien, continuando. Bueno, en su opinión, Catherine Torres nos comenta en su opinión, lo que se espera en un futuro lejano es quedarnos con la computación cuántica y dejar atrás todo lo que respecta a la computación tradicional. No, rotundamente no. La computación cuántica está muy orientada a resolver cierto tipo de problemas, a realizar unos cálculos concretos o ejecutar procesos determinados que requieren de ese tipo de potencia. Sin embargo, la computación clásica es la que está resolviendo prácticamente todos nuestros problemas diarios. El software clásico es el que corre en nuestros ordenadores, en nuestros portátiles, en nuestros smartwatches, en prácticamente todos los dispositivos que nos rodean. Y este tipo de software es el que seguirá funcionando. Lo cual no quita que para determinadas funciones este software clásico que nosotros manejamos continuamente se conecte con servicios cuánticos que resuelvan ciertas cosas que utilicen pues, para su funcionamiento normal y corriente. Pero el software clásico está aquí para quedarse. También resulta difícil vaticinar qué es lo que ocurrirá en algunos siglos, y si en algunos siglos pues todos tendremos un computador, una CPU cuántica en nuestra muñeca y podremos agilizar y automatizar todos los procesos hasta ese nivel. Pero en principio, por ahora, lo que se vislumbra para el futuro es una coexistencia más que necesaria entre lo clásico y lo cuántico. Perfecto, muy bien. El doctor Javier Sánchez nos comenta, ¿hay alguna experiencia de alguna especialidad microdiploma en computación cuántica asociada a programas tradicionales ya establecidos? ¿Cuál ha sido la experiencia? Por ahora, las únicas referencias que yo tengo a nivel docente son las que he mencionado aquí en la presentación, y luego también hay organismos, hay empresas como Microsoft que tienen sus propias certificaciones sobre desarrollo de software cuántico que además son bastante interesantes. Nosotros tuvimos la oportunidad de seguir un ciclo de formación de Microsoft y la verdad es que es muy interesante, ya que ponen a disposición del alumno pues, una serie de herramientas, de documentación, de ejemplos, mediante los cuales pues, recibir una formación bastante buena y de bastante calidad con respecto al desarrollo de software cuántico. Siempre y claro, utilizar sus herramientas, pero es una forma de romper con este paradigma. Otras iniciativas, como la que he mencionado también, que vamos a poner en marcha en la Universidad de Castilla-La Mancha, relativas a ese curso experto sobre computación cuántica, pues son experimentos que vamos a ver cómo funcionan, vamos a ver al público que atraen, vamos a ver en qué medida ese tipo de enseñanzas se ven demandadas por la industria. La idea de este tipo de curso, al menos de este curso propio, es de dotar a los profesionales y a los estudiantes de unos conocimientos básicos y necesarios para poder desplegar sus habilidades como ingenieros en la industria. Ahora falta comprobar en qué medida pues eso cala y realmente la industria pues reconoce ese esfuerzo. Pero por ahora van apareciendo cursos muy específicos, aunque si bien es cierto que no hay todavía ningún tipo de plan docente en el cual se estén contemplando, digamos, diversos ámbitos del desarrollo de software. Lo que podría ser como una asignatura de ingeniería del software, tal y como la conocemos hoy en día en el ámbito de los grados actuales. Pero bueno, van apareciendo cursos focalizados que pueden ser interesantes, y luego también pues, propuestas como esta que hacemos nosotros, en la cual sí que pretendemos empezar desde la base, principios físicos, hasta llegar al uso de frameworks de desarrollo para el desarrollo de software cuántico. Muy bien, excelente. Bueno, el doctor Francisco Valdés me pidió de favor hacer esta pregunta, nos está siguiendo a través de la transmisión de Facebook. Dice, haciendo una analogía con las empresas .com, hoy estamos en una burbuja de promesa de la computación cuántica, muchos creemos que va a avanzar muy bien, pero existe la posibilidad de que esto sea una burbuja que explote antes de cumplir las expectativas que hoy tenemos. ¿Cuáles son los principales riesgos que podrían ocasionar esto? Sí, realmente
uno no puede evitar pensar en las .com a la hora de enfrentar un paradigma con un auge similar como es el que está sufriendo la computación cuántica. Quizá uno de los mayores riesgos a los que nos enfrentamos es que no seamos capaces de proveer a la sociedad de todas las cosas con las que estamos prometiendo que la computación cuántica las va a proveer. De crear ese vacío de esperanza de que vamos a poder resolver muchos problemas que luego vamos a ser incapaces de abordar. Entonces, en este sentido, el mayor riesgo lo conocemos, que es no ser capaces de crear soluciones a nivel industrial basadas en computación cuántica. La solución también la sabemos. Crear profesionales capaces de abordar todos esos problemas con los conocimientos necesarios, tanto de física cuántica como de desarrollo de software, y prepararlos para la sociedad. Y además dotarlos de todas esas técnicas y herramientas de las que nos provee la ingeniería del software, pero en este caso cuántica. Es decir, sabemos dónde está el problema, porque esto ya nos ha pasado antes. Entonces, la cuestión es evitarlo, evitar que esa burbuja estalle y que realmente sea una burbuja, porque el problema es que la computación cuántica realmente sí puede resolver todos estos problemas. La clave va a estar en evitar que lleguemos a un momento en el que ya la sociedad esté esperando esas soluciones y los ingenieros no podamos resolverlas. Entonces, aquí digamos que son muchos los stakeholders que van a tener responsabilidades en que todo esto salga bien, tanto a nivel industrial como a nivel académico. Y por supuesto, bueno, pues la sociedad también tendrá que tener un poquito de paciencia como ha tenido que tenerla durante la evolución del software clásico. Pues muchísimas gracias, doctor García Rodríguez de Guzmán, por esta plática tan interesante y que ha causado tanto revuelo. Ya no tenemos más preguntas. Agradecemos de antemano su participación y le pediría, si amablemente a través del contacto, el correo electrónico del doctor José Reyes, nos pudiera compartir la presentación para que la podamos compartir a nuestros asistentes. Y muchas gracias. Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias por la invitación a todos. Gracias por este tiempo que me han permitido disfrutar con ustedes. Y bueno, seguimos en contacto para cualquier duda, cualquier conversación que pueda surgir a colación de esta presentación. Muchísimas gracias.